campo de batalla, ¿verdad? Y es un pasaje preciosísimo, un capítulo precioso, del cual nosotros podemos aprender invaluables enseñanzas, bendito Dios. Podemos aprender muchísimo. Y comenzamos a leer entonces el capítulo 4 del primer libro de Samuel, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Por aquel tiempo, dice, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Detengámonos por un momento en ese primer versículo de la Biblia, ya que se mencionan dos cosas que para mí son muy importantes. En primer lugar, se menciona uno de los pueblos que indiscutiblemente era el pueblo número uno en lo que se refería a enemistad con Israel, y ese era el pueblo filisteo. Por muchas ocasiones se menciona que ellos pues fueron unos enemigos terribles del pueblo de Dios. Pero yo tengo una pregunta: ¿habían aparecido ya en algún momento los filisteos en la historia de la Biblia o para nada? ¿Es primera vez que se mencionan los filisteos? Me estoy refiriendo no tomando en cuenta jueces, porque recuerde que esto que estamos leyendo todavía queda dentro del periodo de los jueces. Así que en los jueces sí se menciona que ya pelearon, ¿verdad?, que eran enemigos, pero me refiero mucho antes de los jueces. Habían aparecido en el escenario bíblico los filisteos, y vamos a explicar un poco quiénes eran, pero queremos saber si alguien tiene conocimiento. ¿Habían aparecido, mis hermanos? ¿Cómo se llama la familia de los gigantes? De ahí dependen los filisteos. De ahí dependen los filisteos. Vamos a estar analizando ese punto, porque había muchas familias de gigantes alrededor de Canaán. Estaban los sonsoneos, los anaseos, todos esos que no eran filisteos, pero que eran gigantes. ¿Estaban los filisteos antes? ¿A quién recurrió Abraham en la segunda vez que hubo una hambruna en Canaán? El personaje se llamaba Abimelech, ¿se recuerdan? Y dice que Abraham llegó, mi hermano, buscando refugio. Y este personaje, mi hermano, cuando Abraham iba entrando, dice que él vio y le dijo: ahora comprendo que eres mujer hermosa, le dijo a su esposa. O sea que antes de eso él no había reconocido que su esposa era hermosa, ¿verdad? Todos los caballeros que estamos aquí esperamos que no esperemos situaciones extremas para reconocer que nuestras mujeres son hermosas. Entonces, allí sucedió la primera vez que se menciona a los filisteos. Este hombre llamado Abimelech era de los filisteos, era un jefe de los filisteos, era el rey de los filisteos. Y luego, más tarde, dice que su mismo hijo Isaac hizo exactamente lo mismo. Llegó allí y este mismo hombre, mi hermano, prácticamente se enamoró de la esposa de Isaac, ¿verdad? Entonces ambos hicieron lo mismo. Allí en ese contexto los filisteos habían aparecido. Déjenme decirles que los filisteos no eran un pueblo cananeo. Los filisteos eran un pueblo que había emigrado de las costas de Grecia. Se le considera un indoeuropeo a este grupo de los filisteos. Había emigrado, para ser más específico, desde la isla de Creta, que no era cerca allí, hermano Delfino, era algo lejos, pero habían llegado allí ya hacía bastantes cientos de años. Y a este pueblo de los filisteos se le conocía como los pueblos del mar, porque les gustaba a ellos siempre morar, habitar a la ribera del mar, en la costa. Y entonces este grupo de los filisteos que se menciona acá, que vivía allí en la tierra de Canaán, precisamente está a la orilla del mar Mediterráneo, y componían 5 ciudades principales. O sea, no era un reino grande, pero sí eran 5 ciudades, y cada una de esas ciudades tenía un príncipe. Entonces habían 5 príncipes entre los filisteos. Lo segundo que se menciona es que dice que acamparon
en Ebenezer. ¿A alguien le suena ese nombre? Ebenezer. ¿Por qué es tan famoso el nombre Ebenezer? Si usted se fija, si usted va manejando alrededor, mi hermano, aquí alrededor, no basta salir a otro lado, usted va a ver iglesias de diferentes denominaciones, de diferentes lenguas, tanto hispanoamericanas como americanas, incluso de otras nacionalidades europeas que tienen su iglesia acá, y usted va a ver el nombre Ebenezer en las iglesias. Es muy importante, pero en realidad aquí solo nos habla de que ellos, dice que salieron a la guerra los filisteos contra los israelitas y se juntaron en ese lugar que se llamaba Ebenezer. ¿Por qué era famoso? ¿Y qué significaba? O sea, ¿es aquí que recobra nombre este nombre Ebenezer? ¿Qué cree usted? Lo siento demasiado calladito. Significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Significa hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Ok? ¿Y qué acontecimiento tuvo lugar allí? O sea, porque déjeme decirle que aquí en esta vez que se menciona el nombre Ebenezer, no es cuando ni siquiera tenía ninguna fama Ebenezer. De hecho, el escritor está viendo hacia atrás, porque el nombre Ebenezer fue puesto hasta en el capítulo 7, versículo 12. Allí es donde el nombre Ebenezer es puesto a esa ciudad. Pero como el escritor está viendo hacia atrás, pues él lo mismo le da ponerlo en el versículo 4, aunque en ese tiempo no se llamaba de esa manera. Pero como él está viendo desde el pasado hacia atrás, entonces él reconoce de que este era el mismo lugar que le iban a poner ese nombre en el 7:12. ¿Por qué se hizo famoso el nombre de Ebenezer? Bueno, dice que había otra guerra y entonces Samuel hizo un compromiso con el pueblo y le dijo: apartemos todos los ídolos que están alrededor nuestro, porque solamente Dios nos puede dar la victoria. Dice que Dios le dio una gran victoria y entonces dice que él ungió, levantó una gran piedra y a esa piedra fue que le puso Ebenezer. Entonces el nombre Ebenezer en realidad viene a tomar importancia hasta en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Y como decía mi hermano Gerardo, significa hasta aquí me ha ayudado Jehová. Bendito Dios. Veamos lo que dice el versículo número 2 de este capítulo 4. Dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Yo quiero escuchar las opiniones, hermano. ¿Era en realidad más fuerte y más grande los filisteos que Israel? No, de ninguna manera, mi hermano. Recuerde que el campo de los filisteos, la tierra de los filisteos, era aproximadamente quizás un 10% de todo el territorio israelita. Era una comunidad pequeña, muy pequeña comparada con el gran pueblo de Israel. Pero sin embargo nosotros encontramos acá de que Israel fue vencido por un enemigo chiquitito. ¿Por qué sucedió esto? Estamos viviendo en el tiempo de los jueces, ¿verdad? En donde la apostasía, la edad oscura del pueblo de Dios prácticamente estaba a la orden del día. Entonces podemos observar nosotros acá de que cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, no necesitaba un gran ejército para que le venciera, sino que un pequeño ejército podía vencer al gran pueblo de Dios, aquel pueblo que prácticamente era invencible cuando Dios estaba a su lado. Pero cuando ellos se apartaban de Dios, prácticamente no había ningún tipo de victoria. Entonces dice el versículo dice que mataron a 4,000 hombres en ese combate, en ese primer combate que tuvo esa guerra. Dice el 3: cuando volvió el pueblo al campamento, ¿verdad? Volvieron de la primera batalla, se volvieron a reorganizar, a agrupar nuevamente. Dice: los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? ¿Qué puede notar usted ahí en esa expresión, hermano? Estaban culpando a Jehová, le están reclamando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios nos ha dejado caer en frente de estos incircuncisos,
de estos filisteos paganos que ni siquiera son de estas tierras, sino que han venido de lejos, de Grecia. ¿Y cómo es posible que Dios ha permitido semejante cosa? Pero no le preguntaron a Dios, Señor, ¿qué hemos hecho nosotros para que nos hayan vencido? ¿Verdad que esa es la diferencia? Cuando nosotros le hemos fallado a Dios y nos suceden cosas adversas en nuestra vida, en vez de ir a reclamarle a Dios, mejor debemos de ir y humillarnos delante de Él. ¿Cuántos decimos amén, iglesia? Amén. ¿Mi hermano Holman? Ese era su comentario. Más o menos era que a veces nosotros pasamos por el camino, entonces decimos, sucede esto, cuestionamos, y en vez de venir y hacer Así es. Ahora, debemos de clarificar perfectamente, amado pueblo, que no todas las veces cuando nos suceden cosas adversas es porque estábamos en pecado, ¿verdad? Eso que quede bien claro. O sea, algunas veces Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas, pero lo que Dios quiere con la prueba en tu vida o en la mía es llevarlo a otro nivel espiritual, ¿verdad? Y algunas veces pues nosotros vamos a ser responsables de lo que nos suceda, y entonces es que debemos de venir nosotros humillados delante de Dios. Y mire lo que proponen los ancianos de Israel cuando dicen, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, ¿verdad? En otras palabras, Dios no quiere librarnos, pues entonces nosotros, según su mentalidad, vamos a traer a Dios al campamento. Pensando ellos, vamos a comenzar a explicar qué era el arca del pacto, ¿verdad? Para aquellos que no han estado acá en los estudios y no comprenden lo que era el arca del pacto. El arca del pacto era una caja rectangular, un poco más pequeña que esta mesa, ¿verdad? Era una caja, y encima de esa caja estaba una tapadera, y sobre esa tapadera estaba algo que se llamaba el propiciatorio, que tenía 2 querubines. Ese símbolo, esa caja, que dentro de esa caja llamada el arca del pacto estaba, dice la palabra del Señor, las tablas que Dios le había dado a Moisés, las tablas del pacto, de la ley. Estaba una vasija llena del maná que habían comido ellos en el desierto por 40 años, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Esos 3 elementos estaban dentro del arca. Y ese era el instrumento más sagrado que se podía imaginar alguien. O sea, eso era la representación de la presencia de Dios. Es más, Dios hablaba desde ese lugar. Cuando Moisés hablaba, cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo una vez al año, Dios hablaba de en medio de los querubines y le daba dirección a la persona que hablaba. Entonces, el arca del pacto representaba prácticamente al mismo Dios, pero no era Dios. Era una representación de Dios, simbolizaba la presencia de Dios mismo, pero no era Dios mismo. Y lo que los israelitas están diciendo acá, Dios no nos ha protegido, entonces nosotros lo vamos a forzar a Dios, lo vamos a traer dentro del campamento a través del arca del pacto. ¿Qué creen ustedes, hermano? Dice que fueron hasta Silo, que era el lugar donde Dios había escogido para que se tuviera el arca y todo el tabernáculo de reunión, y allí van a consultar, y entonces allí dice que fueron y lo trajeron. ¿Qué opina usted de esto? ¿Estuvo bien lo que hicieron? ¿Podían ellos sobornar a Dios? ¿Podían decir, pues Dios, bueno, yo no quiero ir, pero pues aquí me llevan y tenía que ir Dios? ¿Qué creen ustedes? Yo quiero oír la opinión. Hermano Carlos. Sí, hermano, primeramente no estaban bien delante de Dios. Segundo, no podían obligar a Dios a hacer algo que ellos querían. Exactamente. Y tercero, prácticamente cuando uno está bien delante de la voluntad de Dios, Dios lo respalda en todas las áreas aún imposibles le habla. En ese tiempo pues hacían lo que ellos querían, estaban mal, o sea, estaban yendo, pues hacían lo que
a lo mejor se fueron a hacer esa batalla sin dirección, ¿sí me entiendes? O sea, que prácticamente fue una desobediencia. Así es. Y mire qué corto era el pensamiento del pueblo de Israel en ese tiempo en cuanto a Dios. Se habían olvidado de que Dios no necesitaba que llevaran el arca. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Dios no necesitaba que lo que lo representaba a Él estuviese allí para Él estar ahí presente. Entonces eso nos indica a nosotros que el pueblo de Israel prácticamente se había olvidado de quién era Dios. Y pensaban ellos que ellos podían manipular a Dios. Sabe que hoy en día pues prácticamente la gente trata de hacer lo mismo. Pensamos que con tener el Salmo 91 abierto en nuestras casas, ya automáticamente la protección del Señor va a venir. Hello. Pensamos que con tener una imagen, ¿verdad? Incluso los santeros, los espiritistas, tienen Biblia ahí en sus consultorios, brujos, y ellos piensan de que teniendo ahí la Biblia les hace automáticamente elegibles para que Dios los proteja a ellos. De esa manera es que pensaba actuar el pueblo de Dios. Pero yo quiero que me ayuden a ahondar en esto, porque esto es algo grandioso, hermano. Esto es algo grandioso, ¿verdad? Ellos pensaban que, como dice Matthew Henry, no sé si alguien lo leyó, dice, ellos llevaban la cáscara, pero ya no había fruta dentro. Así lo describe Matthew Henry, ¿verdad? Pensamos muchas veces que, pues poniéndonos una corbatita bonita, pues podemos engañar, ¿verdad? Y nos van a ver bien, pero en realidad a Dios no le podemos engañar, hermanos. Imposible. Bendito Dios. En el caso de nosotros que recitamos el Salmo 27, lo hacemos con el propósito, creyendo con todo el corazón, hermano, de que esa es una verdad para nuestra vida. En ningún momento lo hacemos como un símbolo repetitivo o religioso. Y lo hacen muchas iglesias, lo hacen las sinagogas, y nosotros lo hacemos porque lo creemos de todo corazón. Mi hermano Alex, por favor. Exactamente. De buena suerte. Amén, ¿verdad? Muchas personas piensan que llevando una patita de conejo aquí, colgadita, teniendo una trencita de ajos ahí en la entrada de la puerta de la casa, o teniendo una herradura, ¿verdad? O un elefante con la trompa, no sé si para adentro o para afuera, con un dinero enrollado, piensan que eso va a traer buena suerte. Tantas cosas, mi hermano. Los israelitas habían caído tan bajo que habían llegado a creer eso, de que Dios, que el arca del pacto era un símbolo de un amuleto. Ahora, de alguien lo tuvieron que ver ellos esto, hermano. ¿Sabe quiénes hacían eso? Los pueblos paganos. Cada vez que ellos iban a la guerra, y me gusta ver muchas películas bien documentadas, hermano, no fanatismo. Por ejemplo, Alexander el Grande, El Gladiador, todas esas películas excelentes, bien documentadas. Cuando se observa de que estos ejércitos van a la batalla, hermano, usted puede ver que ellos llevan sus ídolos también. Entonces Israel dijo, dijo, nos vencieron porque, ¿cómo se llamaba el dios principal de los filisteos? Dagón, ¿verdad? Que era una especie de sireno, mitad hombre y mitad pez. Ese era el dios principal de los filisteos. Y probablemente cuando los israelitas sufrieron la primera derrota, que les mataron a los 4,000 hombres, dijeron, I know why ellos no vencieron, porque ellos trajeron a Dagón.
pues miren, traigamos nosotros el arca del pacto. Y ya vamos a ver que sí se la creían ellos mismos. Porque hay veces que la persona está tan sumida en ignorancia de que hasta ellos mismos nos creemos, ¿verdad? Vamos a hablar todos en plural, hermano, porque ¿quién está exento de esas cosas? Aquí no hay nadie que sea un súper cristiano. Bendito Dios. Dice entonces el versículo número 4. Dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, miren, hermano, detengámonos un minutito por allí. Para sacar el arca del pacto del lugar santísimo se necesitaba la autorización de ¿quién? Del sumo sacerdote. Allí fue otro fallo de nuestro hermano Elí. ¿Por qué? Porque prácticamente él tuvo que dar la autorización. Entonces, Elí sabía perfectamente de que eso era incorrecto, que el arca no se tenía que mover de aquel lugar, que aunque la sacaban, si ya la presencia de Dios se había apartado, eso no iba a ser como un amuleto de buena suerte para darles la victoria. Dice entonces el versículo número 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Se lo creyeron ellos mismos, señores. Dijeron: ahora sí, filisteitos, prepárense porque los vamos a hacer moliditos. Y gritaron de alegría, y ya vamos a ver cómo reaccionaron nosotros. O sea, ellos mismos se estaban creyendo la gran mentira, hermano. Ellos solitos, nadie les estaba engañando, ellos solitos se estaban engañando. Mira el versículo número 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, ¿verdad? Parece ser que los filisteos tenían sus espías. Y además, aunque no los hubieran tenido, el simple hecho que la Biblia nos narra de que ellos, el enemigo, escuchó los gritos. ¿Qué significaba eso, hermano Iván? Estaban cerca, estaban frente a frente. Estaban frente a frente, estaban muy cerca, mi hermano. Y me imagino que los israelitas, para presumirle un poco a los filisteos, hasta le pasaron un poco cerca el arca para que la vieran. Y aquellos también se creyeron la mentira y se pusieron a temblar. Miren lo que sucede en el 7. Y dice: y los filisteos tuvieron miedo porque decían, tuvieron miedo, mi hermano, también se la creyeron. Y dice: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Tampoco conocían a Dios. Tampoco conocían al Dios de Israel. Pensaban que a Dios lo tenían encerrado en esa cajita llamada el arca. No pensaban ellos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso que vive en todo lugar. Dice que los cielos de los cielos no le pueden sostener, bendito Dios. Cuando le damos un aplauso fuerte a ese Dios que usted y yo conocemos, bendito Dios. Dice: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Dice el 8: ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con la plaga en el desierto. Muchas cosas estaban erradas de ese miedo que ellos están declarando. Veamos algunas de las cosas que están equivocadas de la forma de pensar que ellos veían al Dios de Israel. Vamos a ver, alguien que me levante la mano y me diga: hermano Rolando, yo veo que esto estaba mal como pensaban los filisteos. Mi hermano Jorge. Sí, estaban mal cuando dijeron dioses. Dioses, ahí está la primera cosa, mi hermano. Negativa, ¿verdad? Ellos pensaban, como ellos adoraban, eran politeístas. Poli de muchos, teístas, dioses, politeístas, adoradores de muchos dioses.
Entonces ellos dijeron, prácticamente esa arca representa a muchos dioses, y ese fue el primer error, ¿verdad? Desconocían que Jehová nuestro Dios, uno solo es, dice la palabra. Mi hermano Iván, ¿qué otra cosa nosotros observamos de error que ellos veían ahí? El arca no estaba aún cuando el pueblo de los israelitas salieron de Egipto, todavía no había. Exactamente, ¿verdad? Los filisteos estaban temerosos por el objeto que habían llevado y dijeron, no hombre, si eso mismo desató las grandes plagas allá en Egipto. Pero señores, el arca no fue construida, no estaba construida cuando Dios hizo las 10 plagas, ¿verdad? El arca fue construida mucho tiempo después, cuando ya Israel había salido por el desierto y estaba en el monte Sinaí, aproximadamente un año y un par de meses después de que Israel había salido de Egipto, entonces fue construido el arca. Entonces los filisteos también tenían una idea equivocada en cuanto a eso. ¿Qué otra cosa, hermano Alberto? Sí, yo creo que la historia de Israel, desde que salió de Egipto, se conoció en todos los pueblos, ¿no? Y me imagino que los filisteos conocían bien la historia y de los milagros que Dios hizo, de las batallas que ellos ganaron. Pero ellos pensaron como ellos deberían de pensar, idólatras. Ellos vieron todo desde un punto de vista idólatra, la correcto. gente no creía que existe un Dios que no lo podemos ver, que solo creemos en Él. Ellos pensaban que andaban su amuleto, que andaban su ídolo, porque eran idólatras, ¿no? Pero, o sea, más no saben que la presencia de Dios está como en todo lugar. Así es. Y vemos hasta qué punto ellos le tenían verdadero temor a ese Dios, del cual, pues, aunque sea a su propia manera, pero habían hablado muy bien de Él, ¿verdad, mis hermanos? Que habían temblado y lo habían exaltado ellos mismos a Dios. Pero veamos si era verdadero ese temor que ellos sentían por el Dios de Israel. Dice el versículo número 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead, ¿verdad? O sea, ellos estaban viendo al Dios de Israel como otro Dios más, ¿verdad? Como otro Dios de tantos pueblos que seguramente los filisteos habían peleado, en donde ellos decían, pues aquí es cuestión de poder de dioses. Nosotros tenemos a Dagón, ellos tienen a Jehová. Esforcémonos y ponen toda su confianza en sus dioses, en sus ídolos, los filisteos, y con ese valor dice que salen y comienzan a enfrentar a los filisteos, a los israelitas. Dice entonces el número 10: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, más 4,000 que habían caído en la primera batalla. Ya van 34,000 hombres que perdieron los israelitas solamente en esa batalla. Y dice el versículo número 11: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí y de Finés. El arca sin la presencia de Dios solo era un objeto más. Ellos la toman, y vamos a ver que la toman los filisteos como un trofeo, porque vamos a ver lo que hacen en el próximo capítulo. Pero dice que mataron también a los 2 hijos de Elí, a Ofni y a Finés. Aquí lo que se está cumpliendo era la profecía que se nos había dado en el capítulo 2, y también cuando la reitera Dios a través de los labios de Samuel en el capítulo 3. Entonces, lo que se está dando aquí con la muerte de los 2 sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, era prácticamente el juicio de Dios que había caído sobre la casa de Elí. Vean, no solamente sobre todo Israel, sino que el juicio también estaba cayendo sobre la casa de Elí particularmente. Y dice el versículo número 12: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza.
¿Qué significaba eso? Que llevaba rotos los vestidos y que llevaba tierra en su cabecita. Sí, pero eso lo hacían a propósito, hermano. O sea, ellos agarraban tierra y se la tiraban en la cabeza y aunque llevaba su ropa buena, se la rompían. ¿Qué era, hermano Flavio? Era una señal de luto, de duelo. Cuando este hombre corrió de la batalla, él se escapó de la batalla y dice que corrió a Silo a dar la noticia. Y el hecho de que nos muestra, de que nos menciona la palabra que era, dice, un hombre de Benjamín, leí en 3 comentarios diferentes que dice que mucha de la tradición judía le adjudica a este hombre que era nada más ni nada menos que Saúl. Así dicen, hermano, yo no sé si es cierto, ¿verdad? Un día vamos a averiguar primero Dios, pero ellos dicen que probablemente se trataba del futuro primer rey de Israel, el rey Saúl. Así es que, sea cierto o no, mi hermano, no sabemos, pero la tradición judía dice que hay muchas probabilidades de que este hombre que se escapó fuera Saúl, ya que era de la tierra de Benjamín. Dice el número 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dada la nueva, toda la ciudad gritó. Allí es donde explicaba mi hermano Ramiro la vez pasada que todo aquel que le escucha, decía, le retiñirán los oídos. Ahí le retiñó los oídos a todo el pueblo, cuando se dieron cuenta que el arca del pacto había sido tomada prisionera. Gloria a Dios. Pero vea que Elí pudo hacer antes, pudo evitar que se llevaran el arca del pacto. Sin embargo, él no usó su autoridad, no dijo, sobre mi cadáver ustedes se van a llevar el arca, no defendió, sino que se quedó, después se quedó preocupado, esperando las consecuencias. Y dice que estaba junto al camino. Dice uno de los comentaristas que estudié que probablemente el que iba corriendo, dice que probablemente pasó al lado de él, pero como ya Elí no veía y este hombre iba tan consternado, él lo que quería llegar era a la ciudad. O sea, Elí se había salido del templo donde él debía de estar y se había ido al camino. Dice el 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de ¿cuántos años? 98 años. 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? A todo esto el corazón de Elí estaba temblando. Elí estaba devastado en ese momento. Dice el 16, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Dice el 17, perdón. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también sus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Dice el 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Estamos hablando, mi hermano, del penúltimo juez de Israel. ¿Quién iba a ser el último juez de Israel? Samuel. Indiscutiblemente Samuel fue el último juez de Israel y el que tuvo a su cargo la transición entre los jueces y los reyes de Israel. Pero Elí prácticamente dice que tenía 98 años y había juzgado a Israel 40 años.
Me llama mucho la atención que a Elí no le impactó tanto, fíjese, la muerte de sus 2 hijos. Cuando él prácticamente se desmayó, se desvaneció, quedó sin fuerza y todo el peso lo tiró sobre la silla y se fue hacia atrás y se desnudó, fue cuando escuchó decir que el arca del pacto había sido tomada. Ahí prácticamente se cumple también lo que ya Dios le había profetizado a él, que sus 2 hijos y él mismo iban a morir el mismo día. Bendito Dios. Pero vemos que la descendencia de Elí no se termina allí, porque sigue en adelante. Dijimos anteriormente que la profecía total se iba a cumplir de que todo el liderato de la casa de Elí iba a ser tomado en tiempos del rey Salomón. Recuerde que hablamos de 2 líneas de sacerdotes. Eran de una sola familia, pero recuerdan que Aarón tuvo ¿cuántos hijos? 4 hijos, ¿verdad? Los primeros 2 fueron muertos y solamente quedaron ¿cuántos? 2, Eleazar e Itamar. Y entonces, por ley, el sacerdocio le correspondía a la casa de Eleazar. Pero sucedió una revuelta interna y los usurparon prácticamente a los sacerdotes de Eleazar. Y fue la línea de Itamar, o sea, esta línea de Elí, quien usurpó el sacerdocio. Pero Dios le había dicho en la profecía de que el sacerdocio iba a ser quitado, iba a ser raído completamente de la casa de Elí. Y entonces se cumple hasta los tiempos de Salomón, cuando el último sacerdote descendiente de Elí, llamado el sacerdote Abiatar, se confabuló con un hermano de Salomón, ¿verdad? Abiatar apoyaba a Adonías, quien era el que buscaba el reinado. Y cuando Salomón se dio cuenta de esto, prácticamente hizo a un lado al sacerdote Abiatar y volvió a restituir a la línea de Eleazar, quien era el sumo sacerdote, quien por ley le correspondía el sacerdocio. Ese sacerdote se llamó Sadot. Entonces, hasta allí prácticamente se cumplió a cabal la profecía. Pero esto que estamos viendo acá es parte del cumplimiento de la profecía, de que Dios iba a eliminar a la familia de Elí. Y vemos que en un mismo día murieron sus 2 hijos y murió él también. Ahora, mi hermano Delfino y a lo mejor otros que no han estado acá se están preguntando, pero ¿por qué murieron ellos si eran los sumos sacerdotes? Si eran personas, ¿verdad?, que estaban cerca de Dios. ¿Alguien le podría explicar a los hermanos nuevos que están aquí por qué les ocurrió esta muerte? Solo uno, por favor. No hay a quien elegir, ¿no? Me la pusieron bien difícil. La desobediencia de ellos, dice mi hermana Lucía. Mi hermano Alberto. Sí, en los capítulos anteriores está toda la desobediencia, ¿no? Ellos trataban mal al pueblo, hacían malos sacrificios, ellos estaban a cargo de hacer los sacrificios y abusaban de las ofrendas, abusaban del pueblo y cometían tantas cosas ahí mismo en el templo, ¿no? Hasta decía echarse hasta con mujeres, decía, en las puertas del templo. Sí, correcto. Entonces creo que el Señor estaba más bien indignado con ellos en vez de tener misericordia. Amén, amén. Definitivamente eso fue el pecado de ellos. Ellos estaban actuando mal de diferentes maneras. Dios había ordenado que se les diera su ración a los sacerdotes, pero ellos tomaban aún mucho más de lo que les correspondía y lo hacían a la fuerza, ¿verdad? Lo forzaban al pueblo a que se sometiera a lo que ellos dijeran. Y miren lo que dice el 19. Volvamos a la historia, ¿verdad? Cae este hombre, Elí, muerto, desnucado prácticamente. Y dice el 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente.
Estaba muy cerca del alumbramiento esta mujer, esposa del sacerdote que ya había muerto, de Finés. Aquí vemos, ¿verdad, mis hermanos?, que todos los sacerdotes tenían su esposa, ¿verdad? No hay ninguna parte en la Biblia donde se le niegue al siervo de Dios, a un sacerdote, el derecho de tener su esposa, ¿verdad? Estamos viendo todo esto, ¿verdad? Vayamos analizando todas estas cosas. ¿De dónde surgieron por ahí las ideas de que los sacerdotes no se casan? Ideas de hombre. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aún los sacerdotes también. Es un mandamiento para todos. Entonces dice que esta señora de Finés estaba ya cerca del alumbramiento, pero todavía no era el tiempo. Pero cuando ella escuchó la noticia, y mire que pone en primer lugar el arca del pacto, porque parece ser que eso era lo que más impactaba, eso era lo que más retenían, así era, ¿verdad?, que decían, los oídos de todo el pueblo, a quien lo escuchaba. Y a ella, pues, dice que de repente le sobrevinieron los dolores de parto, dice el 20. Y al tiempo que moría, o sea, en otras palabras, hermano, fue un parto complicado, en donde esta mujer también murió. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. ¿Por qué le dijeron esas palabras en ese momento, mi hermano? ¿Qué cree usted? La descendencia seguía, ¿verdad? O sea, por eso, ¿verdad?, reiteramos hace un momento de que el cumplimiento total de la profecía de la exterminación de la familia de Elí se iba a dar aproximadamente unos 100 años en el futuro, ya en el tiempo del rey Salomón. Allí se iba a cumplir al 100% la profecía. Pero ¿con qué objetivo ellas le están diciendo esa palabra? Miren, anímate, un muchacho, un varón has tenido. Para que se alegrara, para que esta mujer moribunda que ya prácticamente estaba agonizando, dijeron ella: a lo mejor si le damos la noticia de que es un varón. Y fíjense bien que la Biblia no dice ninguna palabra por casualidad, hermano. Especifica un varón. ¿Por qué era tan importante el varón en la cultura judía desde antes? ¿Por qué, hermano Ramiro? El varón siempre tenía todos los derechos, la mujer no tenía voz y voto. Entonces quizás la trataban de reanimar para que no muriera, y tenía un pensamiento que estaba ahorita en mi mente y está escapando. ¿Tiene que ver con Génesis 3:15 por casualidad? Porque ese es el otro objetivo, mi hermano. Porque hasta hoy los judíos, cada vez que nace un varón, mi hermano, esa es una fiesta que ellos hacen. ¿Por qué? No. ¿Por qué, hermano Alex? Esperaban al Mesías. Desde que ellos supieron Génesis 3:15, mi hermano, hasta hoy en día, si usted va a Israel y ellos, cada varoncito que nacen, ellos tienen la esperanza, tienen la fe de que ese es el Mesías. Qué bueno que usted y yo no estamos en ese engaño, hermano. Que nosotros sabemos que el Mesías vino hace 2000 años, pero para la cultura, para la mente judía, cada varón que nace, ellos tienen la esperanza, la ilusión de que ese varoncito va a ser el Mesías que va a libertar a Israel de una vez por todas. Imagínense en este tiempo que está viviendo Israel. El año pasado, este año que anduvimos allá en la graduación, nosotros fuimos a caminar con mi hermano Rubén, mi esposa y los niños a Manhattan. Y hasta les tomé fotos, pasamos por un barrio judío allí, y ellos tienen unos grandes buses, hermano, con unos grandes letreros que dicen: queremos al Mesías ya queremos al Mesías. O sea, desde antes, mi hermano, Israel ha estado esperando al Mesías, pero hoy más que nunca, ¿verdad? Todos los países de Latinoamérica, mi hermano, ya le dieron la aprobación para reconocer a Palestina como país independiente. Y ahora los palestinos se sienten
embalantonados, así fuerte. Y dice que cuando a ellos los reconozcan como nación, dice que ellos no van a reconocer a Israel como nación. Mi hermano, están jugando con fuego ellos. Y lastimosamente todos nuestros países, comenzando por el mío, por El Salvador, la semana pasada, el jueves, me dio tanta pena y lástima cuando el presidente en rueda de prensa anunció que ellos apoyaban a los palestinos. El día siguiente lo hizo Honduras, y creo que por ahí, no sé si lo hizo Guatemala ya, México, en camino, todos hermanos, Latinoamérica prácticamente le ha dado la espalda a Israel. Entonces, volvamos a la historia. Tratan de reanimar a esta mujer, le dicen, anímate, quizás este que nace es el Mesías, quizás este va a ser el Mesías, y tratan de reanimarla, pero vemos que ya no hay ninguna salida para esta mujer. Y dice el 21, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Me llama mucho que el escritor nunca menciona al cuñado, fíjense. Yo estaba pensando, ¿verdad? Porque en dos ocasiones menciona el arca, su suegro y su marido, pero parece ser que no se llevaba muy bien con su cuñado. Y dice, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. De hecho, el nombre Icabod, que fue el nombre que esta mujer le puso a su niño antes de morir, significa traspasada es la gloria de Dios, ¿verdad? Refiriéndose a que, según ellos, pues, habían tomado lo que representaba la presencia de Dios y había sido traspasada, había sido destruida la gloria de Dios, sin tomar ellos en cuenta que Dios no necesita ayuda. Y en el próximo capítulo vamos a ver cómo lo que ellos querían hacer en el campamento, ahora Dios lo comienza por hacer por Él mismo en el campamento de los filisteos, defendiendo Dios su propio honor. Bendito Dios. Aleluya. ¿Qué nosotros hemos aprendido de este precioso capítulo? Voluntarios, primeramente. Mi hermana Reina, ¿qué a usted le ha impactado más de este capítulo? Preparémonos todos, porque a todos me tienen que decir algo este día, aunque sea hola. No, tiene que ser algo de aquí del capítulo. De los amuletos. Yo también me recordaba, hermana Renita. No, nuestra vida pasada. Casi yo recuerdo, hermana Renita, cuando iba entrando a su casa, casi me pegaba la trompa de ese en la cabeza. Entonces, y decía yo que
Exactamente, sí. Es siempre verdad que debemos dispuestos a abrir nuestro corazón para que cuando escuchemos la palabra, como dice, no responde vacía, sino que haga efecto. Eso me recordará. Amén, ¿verdad? Y en primer lugar la felicito, hermana Reinita, por esa valentía, ¿verdad? De reconocer, ¿verdad? En tanto error que estábamos y yo mismo, mi hermano, yo me uno también con usted, hermana Reinita, ¿verdad? De decir que teníamos costumbres, ¿verdad? En el caso mío, o sea, también tenía mis cosas ahí, ¿verdad? El horóscopo. Pensaba que debía de hacer lo que otros inventaban, imagínense, qué ignorancia más grande. Pero como dice mi hermana, le damos gracias al Señor porque pues ha abierto nuestros ojos, hermano, y nos ha dado a conocer la verdad revelada en su palabra. Bendito Dios. ¿Alguien más? Diga ese pensamiento que tiene mi hermano Flavio. Luego vamos bajando para acá, así comenzando todas estas líneas. Tengo la atención en el caso de cómo Elí pudo haber bendecido a toda su generación y fue todo lo contrario. Y ahora me pongo a pensar, nuestros hijos van a veces es bien difícil mantenerlos, ¿no? Bien en las cosas de Dios, pero muchas veces también nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que de ahí hay que empezar, porque Elías siempre como que no escuchaba, aunque Escuchaba. Para mí, hermano Flavio, el problema grande de Elí era la debilidad de su carácter, ¿verdad? O no, Onicito y Finecito se van a molestar los niños. No, tenemos que decirle que sí, si no, pobrecito, los niños se van a molestar y después van a andar enojados con nosotros. Así es que a todos hay que decirle que sí a los niños, ¿verdad? Ese fue el problema de Elí. hay que aprender a quererlos. Y a tener ese balance adecuado, ¿verdad? Darles todo el amor a nuestros hijos, pero cuando se trata de ponernos los pantaloncitos firmes con nuestros hijos, hagámoslo, mi hermano. No tenga miedo. Dios le da la autoridad. Y si se tiene que quitar el cinchito y darle unos correacitos, no se va a morir. Al contrario, eso le va a ayudar. Y Wenceslao Junior lo veo un poco afligido porque ya el hermano Wenceslao ya casi de encima. No, eso es broma. Él es un buen muchacho, gracias al Señor. Así es. Muy bien, gracias por su aportación, hermano. ¿Alguien más de este lado acá? Hermana Rosita, no se agache tanto así como que... No, me recordaba incluso que lo que estábamos conversando en casa de la hermana Reina. Y es impresionante, pues, volver a hacer hincapié en eso, ¿verdad? De la creencia que el ser humano ignorantemente, ¿no? Porque le comenté lo del libro que esa compañera lleva ahí al trabajo. Y yo digo, ¿cómo es posible? Pero también está el inteligente que hace ese tipo de negocio y los, por decirlo, los bobos hacen rico a ese ser, porque la verdad es que como un ser humano tiene la capacidad de decirme a mí qué significa soñar con un árbol o qué significa soñar con X cosa. Ay, no. Entonces, pero usted viera en el trabajo esas compañeras cómo se ponen. Eso es la modalidad en este momento, me imagino. Qué barbaridad, pero yo me quedo, y no, incluso en mi casa, en Honduras, con mis hermanos, ay no, esa es mala suerte pasar debajo de una escalera. Ay, qué mala suerte abrir la sombrilla cuando está dentro de la casa. Y pequeñita creía eso, y Dios guarde que fuera sombrilla negra. Era peor. Entonces, o si se le pasaba un gato negro enfrente, era mejor dar la vuelta 10 kilómetros a la redonda, pero no pasar por ahí. Pero yo digo, gracias Señor que llegamos a conocer realmente la verdad, porque es impresionante. Sí, tremendo. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando por este lado. Vamos a ver, ¿qué aprendimos, hermano? ¿Verdad? Que no nos quedemos solo allá, que esto sucedió hace 3000 años, no, traigámoslo a nuestro tiempo. ¿Verdad?
¿Qué nosotros podemos sacar de importancia para nosotros, para nuestras vidas, para mejorar? Mi hermano Manuel, adelante. Yo solo tengo una consulta. ¿Por qué los ancianos autorizaron sacar el arca del pacto para los filisteos? Muy bien, hermano. Fíjese bien que cuando habla de ancianos en un campo de guerra, prácticamente estamos hablando como de los generales de alto rango. Entonces, ellos propusieron esa solución. Dijeron, bueno, ellos andan a Dagón ahí, traigamos nosotros el arca del pacto y ahí vamos a estar mano a mano con los ejércitos. Pero quien tenía la última palabra en verdad, si autorizaba la salida del arca o no del santuario en Silo, era Elí. Aunque ellos propusieron, pero quien tenía la última palabra en ese caso era el sacerdote Elí, ¿verdad? Los ancianos solamente era como el consejo de guerra, ¿verdad? Los generales, los de más alto rango. Muy buena pregunta, hermano Manuel. No se nos dice absolutamente nada. Dice que escaseaba la palabra en Israel en ese tiempo. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Recuerda, estamos en el tiempo de los jueces y esa es la palabra clave en el tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Hermano Carlitos, ¿qué aprendió usted? Una pregunta, mamá. ¿Será que Israel se va a encontrar en ese conflicto así como nació ese bebé? ¿Será que así van a ser el falso Mesías que viene? Bueno, según todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, hermano, ya ese falso Mesías ya está en algún lugar del mundo. Sí, ya nació. Y se cree probablemente que va a ser de descendencia israelita, porque ahí en Daniel dice, al Dios de sus padres no tuvo temor. También nos da otra característica, probablemente va a ir por la tendencia homosexual, porque dice, no hizo caso del amor de las mujeres, ¿verdad? Nos da tantas pistas de quién va a ser el anticristo. Ahora nosotros pensamos que recuerde que el pueblo de Israel está disperso por todo el planeta Tierra, hermano. Entonces, puede nacer en cualquier país, pero probablemente ya haya nacido, según dicen. Sí, hermano Juan. Según dice, una sexta piedra angular, estos que ya nació y está en Medio Oriente. Sí, cada quien, ¿verdad?, aparece ahí con versiones y todo. Y la palabra del Señor nos dice, escudriñenlo todo, ¿verdad? Está bien, o sea, escuchemos, pero retengamos lo bueno solamente. Y para ello debemos de estar bien conectados con la palabra del Señor, hermano. Si no, nos podemos confundir si comenzamos a oír muchas teorías, ¿verdad? Sí. Nosotros la tenemos ahora, pero en aquel tiempo, mi hermano, solo el sumo sacerdote tenía el rollo de la ley y el rey. Sí, pero recuerde que en aquel tiempo el pueblo no tenía la ley, no tenía la Biblia en su casa, sino que la palabra de Dios era llevada a través del ministerio profético a los diferentes lugares. Entonces lo que Dios está diciendo ahí es que no habían profetas porque no se dejaban usar. Eso es lo que está diciendo, o sea, no habían personas que estuvieran comprometidas con el Señor y que Dios los pudiera tomar como un vaso, como un instrumento para llevar la palabra profética a todo Israel. Eso. Ahora para nosotros sí, mi hermano, ¿verdad? Para nosotros sí se aplica eso. Si escasea la palabra en nuestras vidas es porque no la estudiamos, ¿verdad? Eso es porque ahora la tenemos acá nosotros, que es la palabra de Dios. Mi hermano Ramiro. Sí, a mí me llama la atención cuando dice que todos se alegraron cuando trajeron el arca del pacto. Los filisteos tuvieron temor porque ellos se imaginaron que adentro de la caja, como
como ellos no sabían qué es lo que había, se imaginaban que traían imágenes de diferentes dioses. Y si lo ponemos a